Bueno, vamos a hacer otro problema bastante bonito. Es bonito porque trata de atacar otro de esos problemas patológicos y es pensar que todos los vectores o que todas las cantidades son escalares. Si recordáis, cuando hemos hablado del rozamiento, hemos dicho que el rozamiento estático máximo era mu estático por la normal. Pero fijaos que esto es una expresión escalar, ¿vale? Y en ocasiones el rozamiento y la normal son vectores. Así que cuando esa sea la situación tenemos que tener mucho cuidado porque esto será el módulo del rozamiento y esto será el módulo de la normal, ¿vale? Esta parte suele ser más sencilla, pero esta puede tener varias componentes. En particular, en este problema, me voy a adelantar un poquito, vamos a tener una componente asociada a una aceleración centrípeta y otra componente asociada a una aceleración tangencial, perdón. Así que vamos a ver todo esto con un poquito de cuidado. Bueno, vamos allá. El problema dice así: en el aeropuerto de Castellón tenemos un coche de 2000 kilos que huye a una velocidad cuyo módulo es constante de 100 km por hora. A esa velocidad la fuerza de arrastre, que si recordáis era la fuerza del viento, que ya veréis en mecánica de fluidos, ¿vale? Esto tiene una expresión un poquito complicada, pero bueno, de momento nos olvidamos de ella, nos dicen que vale 500 newton, así que nos olvidamos de la física de los fluidos. Y la pregunta es cuánto vale la fuerza de rozamiento estático que ejerce la pista sobre el coche y cuál es el valor mínimo del coeficiente para mantener esa velocidad, ¿vale? Así que fijaos que son dos preguntas independientes. Una tiene que ver con la fuerza de rozamiento en una situación general en la que sabemos cuánto vale esta fuerza y tenemos distintos datos. Y luego otra pregunta completamente distinta es cuánto vale el valor mínimo, ¿vale?, del rozamiento. Así que vamos allá. Aquí tenemos nuestro objeto. Vamos a hacer así una cajita y hacemos el diagrama del cuerpo libre. Por un lado tenemos esta fuerza que veis que va hacia atrás. Por otro lado está tocando el suelo, ¿vale? Así que tenemos la normal con el suelo, como siempre, el peso, y ahora tenemos la fuerza de rozamiento. Fijaos que la intuición, porque le cuentan a uno las cosas mal en la vida, la intuición es que como el movimiento es hacia allá, ¿vale?, esto es la velocidad, y nos han dicho, mal dicho, que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, a uno le pide el cuerpo pintar la fuerza de rozamiento así, hacia atrás, oponiéndose a esta velocidad. Pero eso no es cierto. En este problema, fijaos que el dato más importante es que se mueve con una velocidad de módulo constante. Cuando la velocidad es constante, v constante, esto significa que la aceleración tangencial es cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa módulo constante. Y ahora, si la aceleración tangencial es cero, en este caso rectilínea, la aceleración horizontal, y yo tengo una fuerza horizontal que va hacia atrás, por fuerza, el rozamiento entre las ruedas y el suelo tiene que ser hacia adelante. Así que la fuerza de rozamiento la tenemos que pintar hacia adelante. Porque, repito una vez más, el rozamiento no se opone al movimiento. El rozamiento se opone al deslizamiento. En este caso no tendremos ni idea de cómo es el deslizamiento, pero sí tenemos idea de que hay una fuerza de frenada y que conseguimos mantener la velocidad constante. Así que la única posibilidad es que el rozamiento en efecto vaya hacia adelante. Bien, ya hemos hecho lo más difícil. Ahora vamos a escribir la ley de Newton y tendremos en este eje, fuerza de rozamiento menos esos 500 newton igual a masa por la aceleración tangencial, que en este caso es cero porque hemos dicho que se mueve con velocidad constante. Y en el otro eje tendremos normal menos el peso igual a cero porque no hay aceleración vertical, el movimiento es puramente horizontal. Moraleja, fijaos, en 3 segundos. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento que nos piden? Pues directamente 500 newton. ¿Vale? ¿Y no es la fuerza de rozamiento muy estático por la normal? Pues no. Solo es cuando estamos hablando de un caso crítico. Y eso me lleva a la segunda parte del problema, o del apartado, que nos dice, bueno, ¿cuál sería el coeficiente de rozamiento mínimo, es decir, extremo, es decir, crítico, para que mantenga esa velocidad, es decir, para que no patine? Así que en este caso tendríamos, bueno, sabiendo que la fuerza de rozamiento que hemos medido en el experimento es igual a 500, ¿vale?, y que el caso máximo sería muy estático por la normal, la pregunta es cuánto vale el coeficiente estático. La normal lo podemos calcular de aquí, tendríamos el coeficiente estático mínimo por la normal, es decir, por el peso, que eran 2000 kilos por g, vamos a llamarle 10, ¿vale? Pues esto nos daría el coeficiente. Por tanto, el coeficiente estático mínimo
será 500 partido por 20.000. Es decir, 0,025. ¿Vale? Este probablemente sea porque aquí está cogido g igual a 9,8. Así que ya está. Pero fijaos, no confundamos rozamiento como incógnita, como algo que me preguntan, con algo crítico que tiene que ver con el rozamiento máximo. Vamos a leer el segundo apartado y pasamos a un papel más limpio, que este está hecho una borrada ya. Ahora nos dicen, ¿qué pasa si el coche se mueve con una trayectoria circular, con un cierto radio, pero mantenemos el mismo módulo de la velocidad? Y la pregunta es, ¿para qué valor del radio? Pues el ángulo que forma la fuerza de rozamiento estático y el vector velocidad será esto. Y la misma pregunta para 88 grados. Y ahora una tercera pregunta que es valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático. Así que fijaos, son cosas distintas. Por un lado me están hablando de fuerza de rozamiento estático como una cosa general, ¿de acuerdo? Y por otro lado me preguntan el valor mínimo, que tiene que ver con el caso crítico. Así que vamos a analizar esto de manera independiente. Como digo, pasamos a otro papel. Bueno, una vez más, viene bien hacerse un dibujo, aunque lo tengamos en el enunciado, para entender bien las cosas. Y recordemos, tenemos aquí el coche en este punto, imaginaos, y se está moviendo con una cierta velocidad constante. De momento me da igual el valor. Esto es una trayectoria circular de radio R, que es precisamente lo que nos preguntan, y lo que nos dicen es que además seguimos teniendo ese viento, digamos, de 500 newton que sopla en contra del movimiento. Y la pregunta es, bueno, de nuevo, ¿qué radio tenemos que tener para que se cumpla una cierta propiedad entre el rozamiento y la velocidad? ¿Vale? Para que estos dos formen un cierto ángulo determinado. ¿Vale? Para adelantarnos un poco, para hacer nuestro plan. Fijaos que esta es la velocidad y la fuerza de rozamiento tiene dos componentes. Una componente que va a ser tangencial, que va a ir así, y una componente normal. ¿Vale? Así que el ángulo que nos están pidiendo pues es el de la fuerza total, que puede ser así o puede ser así, de momento no lo sabemos, ahora lo pensamos, y lo que nos piden es precisamente este ángulo. Bien, como me están hablando de ángulo entre fuerzas, tengo que calcular la fuerza. Así que para ello, ley de Newton, y para ello, una vez más, pues nuestro pequeño esquema, que cada vez va creciendo porque vamos haciendo más cosas intermedias. ¿Vale? Y el punto 6, que bueno, voy a poner solo la cinemática porque no hay cuerdas, no hay ningún tipo de ligadura interesante. Bueno, pues de nuevo, vamos a trazar ese pequeño plan. Empezaremos por el DCL, luego ley de Newton con unos ejes adecuados, que, como la cinemática me va a recordar, el movimiento es circular y por tanto los mejores ejes van a ser los ejes tangencial y normal. Luego hablaremos del rozamiento y releeremos el problema, porque eso nos va a decir cuál de los tres sabores de rozamiento tenemos. ¿Vale? Si tenemos un rozamiento estático crítico, ¿vale? Esto corresponde con el apartado C, porque recordad que nos pedían el coeficiente estático mínimo, o se trata de un rozamiento general, que de hecho va a ser el caso, porque no nos dicen nada de que esté a punto de deslizar, sino nos piden el ángulo entre estos dos, o también puede ser el coeficiente cinético, o la fuerza cinética, que en este caso no aplica porque nada nos hace pensar en el enunciado que tenemos una fuerza de rozamiento, o que esto está deslizando, o que las ruedas patinan, no nos dice nada de que el coche derrapa, ni nada por el estilo. ¿Vale? Así que bueno, vamos allá con nuestro plan. Y empezamos por el DCL, ya tenemos aquí el objeto, vamos a pintarlo así torcido también. Y tenemos, por un lado hemos dicho, esa fuerza de arrastre, esos 500 newton que nos están frenando, y ahora tenemos que pintar el rozamiento, ¿vale? Y fijaos, como el movimiento es circular, tiene que haber algo que lo empuje a la dirección centrípeta, que lo empuje para que esto haga una trayectoria circular. La única fuerza que nos puede quedar, porque fijaos que no hay, tenemos la normal con el suelo y el peso, pero estos son perpendiculares al papel, no nos interesan, la única fuerza que nos puede quedar es el rozamiento. Así que una de las componentes del rozamiento va a ser esta, y voy a llamar la fuerza de rozamiento en la dirección normal. Por otro lado, como hemos dicho del apartado anterior, el módulo de la velocidad es constante. Eso significa que la aceleración tangencial es cero. Por tanto, si yo tengo esta fuerza tangencial, ¿vale? Porque fijaos que esto es la circunferencia, que es la fuerza de arrastre, tiene que haber otra componente del rozamiento que se oponga a esa fuerza de arrastre. Así que el rozamiento con las ruedas pues va a ser paralelo a esta fuerza de arrastre, es decir, tangente. Y ya hemos hecho lo más difícil del problema.
Ya hemos elegido indirectamente los ejes, ¿vale? Fijaos que vamos a tener que esto es la dirección normal y esto va a ser la dirección tangencial, y escribimos la ley de Newton en esos ejes. Y tendremos en la dirección tangente, como hemos dicho, esos 500 newton de arrastre hacia atrás, más la fuerza de rozamiento tangente, vamos a poner aquí el apellido tangente, hacia adelante, igual a 0, porque no hay aceleración tangencial. Y en la dirección normal, la única fuerza que tenemos, que es la fuerza de rozamiento normal, igual a la masa por la aceleración normal. Veis que tenemos tres incógnitas, pero de la cinemática, una vez más, como el movimiento es circular, podemos decir que la aceleración normal es masa por velocidad al cuadrado partido por r. Como precisamente la velocidad es uno de los datos, que es constante, pues ya tenemos toda la información. Ya lo único que nos queda es calcular las dos componentes. Así que vamos allá. Y nos queda, por un lado, muy sencillo, la fuerza de rozamiento en la dirección tangente es 500 newton. Y por el otro lado también es muy sencillo, la fuerza de rozamiento en la dirección normal o centrípeta es masa por v cuadrado partido por r. Y como veis, r es lo que no sabemos, así que estos son 2000 kilos por la velocidad, ¿vale? Que serían 100 km por hora en metros por segundo. Voy a seguir con las letras, partido por r. Y esta era mi incógnita, ¿vale? Así que fijaos, pensaba que había terminado, pero resulta que no, que ahora me están introduciendo una nueva incógnita. No pasa nada, vuelvo a leer el enunciado y me dicen que el ángulo que forma el rozamiento con la velocidad es conocido. Si hacemos aquí otro diagrama, ¿vale? Esto va a ser la componente tangencial de la fuerza, esto va a ser la componente normal de la fuerza de rozamiento y la velocidad va así también. Así que el ángulo que nos piden es, digamos, el de esta fuerza total con la velocidad, o lo que es lo mismo, con la dirección tangente. Así que una manera muy fácil es darse cuenta de que este ángulo también afecta a las dos componentes de la fuerza de rozamiento, a esta y a esta. Por tanto, de un plumazo, podríamos decir que la tangente del ángulo es cateto opuesto, perdón, le he puesto al revés, esto es normal, que es fuerza de rozamiento normal, partido por cateto contiguo, que es fuerza de rozamiento tangencial. Es decir, sustituyendo, tendremos tangente de teta, que es dato, igual a fuerza de rozamiento normal, que incluye r, que es nuestra incógnita, partido por la tangencial, que es 500. Y aquí ya tenemos una ecuación con una única incógnita, que es esta. Sustituimos y esto convertido a metros nos da un radio que es 3086 metros o aproximadamente 3,1 kilómetros, bueno, que queda un poquito más bonito. Bien, ya habríamos terminado con esa parte que tiene que ver con ese ángulo. Y ahora, si nos diesen otro ángulo, sustituimos y lo que salga, ¿vale? No tiene mayor ciencia. Lo que me interesa es la otra pregunta. Nos decían, ¿cuál sería el coeficiente estático mínimo para poder mantener esa velocidad? ¿Vale? Se supone que es mantener sin derrapar. O dicho de otra manera, ¿cuál es el coeficiente mínimo que hace que la fuerza de rozamiento que hemos calculado antes sea igual a la fuerza de rozamiento máximo? Que como sabéis es muy estático por la normal. Y eso nos lleva a volver al diagrama del cuerpo libre, que no lo hemos hecho completo porque hemos cogido solo dos ejes, que es el eje normal y el eje tangente, pero luego tendríamos un eje perpendicular. Así que si lo pintamos de canto, pues aquí tendríamos la normal con el suelo y aquí tendríamos el peso. Como el movimiento es en el plano, pues no hay aceleración vertical y entonces la normal se cumple, que es el peso. Total, volviendo al comentario que hice antes, el coeficiente estático será la fuerza de rozamiento total partido por el peso. Y ahora, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento total? Pues como el vector normal y el tangente son perpendiculares, será la fuerza de rozamiento tangencial al cuadrado más la fuerza de rozamiento normal al cuadrado. ¿Vale? Donde ahora ya hemos aprendido del apartado anterior cuánto valía R, ¿vale? Así que esto ya es conocido, por tanto esto es conocido y simplemente tenemos que sustituir. Si utilizáis el dato del apartado B, que el ángulo entre la velocidad y la fuerza de rozamiento es 45 grados, pues a mí el coeficiente estático mínimo me sale 0,035 aproximadamente.
Y si usáis el del apartado C, que son 88 grados, pues el coeficiente estático me sale aproximadamente 0,72, usando G igual a 10 metros por segundo al cuadrado en ambos casos. Bueno, eso simplemente por si queréis meter los números. Resumiendo, ¿cuál es la parte que me interesa de este problema? Pues me interesan dos partes. Una, como siempre, saber analizar bien un problema de movimiento circular, ¿vale? Elegir bien estos ejes. Y segunda parte, que el rozamiento puede tener muchas componentes y que no necesariamente se opone al movimiento, ¿vale? En este caso va a favor de la velocidad, no en contra. Al tener un vector, bueno, pues cuando hacemos o tratamos de ver si la aproximación o el valor máximo cumple que es muy estático por la normal, pues tenemos que jugar con el módulo del vector y no solo con la suma de cualquiera de las dos componentes.